49 días, capítulo 9. ¿Por qué Aramburu debía ser eliminado? Imagen 1. El general Aramburu, un agudo observador de la realidad política e institucional, había llegado a la conclusión, a fines de los años 60, que era imposible dar una solución institucional a la Argentina a largo plazo sin la inclusión institucional del peronismo dentro del Estado de Derecho y la representación política y parlamentaria. Consideraba, por consiguiente, que era imperioso derrocar a Onganía y llamar a elecciones sin proscripciones de ninguna naturaleza. Según Eugenio Méndez, en su libro Aramburu, El crimen imperfecto, decía que Aramburu era un hombre ambicioso, pretendía volver a encaramarse en la cumbre del poder y, como el más diligente político, intentaba hacer olvidar la pesada huella de los fusilamientos y su antiperonismo visceral, que lo había llevado a decir, al asumir en 1955, que el peronismo había sido un suceso policial, más que un hecho histórico de contenido social. Un general nacionalista, Juan Carlos Onganía, ostentaba la máxima jerarquía política tras el golpe de Estado que en 1966 derrocó al presidente constitucional Arturo Umberto Illia. Contra él apuntaba sus dardos Aramburu cuando reiteraba en reportajes que el país no está preparado para elecciones y que es peligroso intentarlo. Es el argumento utilizado por dictadores americanos para perpetuarse en el poder hasta que el pueblo logre la madurez política. No era el único que deseaba desplazar a Onganía. El mismo comandante en jefe del ejército, Alejandro Agustín Lanusse, había hablado con un emisario de Aramburu, el coronel Carlos Salazar, ante quien había reconocido los graves peligros que enfrentaba la República, la necesidad de derribar al presidente y la importancia de contar con un general, pero con Aramburu no quería saber nada. Según Méndez, Aramburu proyectaba un golpe de Estado contra Onganía para el 10 de junio de 1970. Ante esa novedad, Aramburu creyó que el 10 de junio de 1970 era la mejor fecha para el golpe. El gobierno de Onganía se mantuvo incólume durante el periodo 1966-1968. Militares y funcionarios cursillistas apegados a la iglesia tradicional estaban en la cúspide del poder. Dos cimbronazos quebraron esa hermética estructura. El 29 de mayo de 1969, el cordobazo hizo trepidar al país con la violenta irrupción de la movilización masiva. El 30 de junio, el dirigente peronista Augusto Timoteo Bandor caía asesinado en manos del Ejército Nacionalista Revolucionario. El intento corporativista quedaba al desnudo. Onganía se vio obligado a reemplazar a su ministro de Economía. El sistema perdió credibilidad para los empresarios argentinos y las multinacionales, muchos de ellos retiraron sus inversiones. El debilitamiento del gobierno alentó los planes golpistas de Aramburu, aunque la muerte de Bandor, si bien le era útil por haber erosionado la credibilidad de Onganía, lo había alarmado. Durante 1968 había tenido varios encuentros con Bandor después que el dirigente se entrevistara con Perón en Irún, España. Cuando comenzaron las amenazas de muerte contra Bandor, Aramburu le ofreció su oficina para resguardarse. El gobierno no puede pasar del año que viene, decía Aramburu. Él sería eventualmente el general que la nación necesitaba. Se proponía restablecer las instituciones, nacionalizar la banca, liberar a los presos políticos sin discriminación, llamaría a elecciones libres y entregaría el gobierno al que él resultara electo. También en el interior de su gobierno, Onganía tuvo que enfrentar disidencias. La incorporación del general Imaz no fue bien vista. Imaz había tenido una gestión gubernamental errática en la provincia de Buenos Aires y como militar era ineficaz. Lo único que tenía a su favor era la proverbial odio que profesaba hacia Aramburu, amén de su cerrada negativa a abrir el paso a la actividad política, actitud que coincidía con la de Onganía. ¿Elecciones?
Habrá que consultar la bola de cristal. Mientras ellos estuvieron en el gobierno, Perón no regresaría al país. Aramburu tenía el apoyo del general Bernardino Lavayru, antiperonista acérrimo, quien estaba muy relacionado con militares y realizaba sondeos para ir incorporando oficiales al proyecto golpista. De esos contactos estaban excluidos los oficiales peronistas. Para ellos, Aramburu era un fusilador. Había habido muchos muertos. En 1956, el general instructor Juan Carlos Lorio había fallado en contra de la aplicación de la pena de muerte a los generales sublevados. El decreto presidencial de Aramburu, 10.364, ordenó de todos modos el fusilamiento de los insurrectos. El general Juan Carlos Lorio, jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo, dicta la orden de la guarnición número 54, por la cual convoca al Consejo de Guerra para juzgar a los insurrectos, rechazando la aplicación de la pena capital. El general Osorio Arana comunica a Lorio que la sentencia del Consejo de Guerra carece de validez, fusilándose a los insurrectos el 11 de junio de 1956. Perdón. ¿Dijiste alguna...? Corto, empiezo. Imagen 9. El general Osorio Arana comunica a Lorio que la sentencia del Consejo de Guerra carece de validez, fusilándose a los insurrectos el 11 de junio de 1956. Hacia fines de 1969, las relaciones de Aramburu con los civiles se aceitaron. En ese momento ya era vox populi la inminencia del derrumbamiento de Onganía. Cuidadoso, Aramburu manejó hábilmente sus apariciones públicas. No concedía muchos reportajes a la prensa. Cuando lo hacía, golpeaba una sola vez, pero fuerte y contundentemente. Medía sus declaraciones, pero en todas dejaba la impronta, como en el reportaje que le realizó el diario cordobés La Voz del Interior. Allí criticó duramente la Revolución Argentina y exigió la conclusión del proceso revolucionario iniciado el 28 de junio de 1966. Reclamó elecciones previo interregno de un gobierno provisional, para el cual él no se sentía candidato, aunque estaba siempre dispuesto a servir a la patria. Además, consideraba que si el peronismo ganaba las elecciones, naturalmente había que darle el poder. Aramburu era un hombre astuto, tosudo, ponía toda su habilidad al servicio de sus objetivos políticos. Sin embargo, tenía ratos de ingenuidad que más tarde habrían de haber pagado muy caro. Su proyecto político tomó forma en el verano de 1970. Esta era la distribución de cargos y tareas que tenía pensada en su futuro gobierno. Presidente Pedro Eugenio Aramburu, vicepresidente vicealmirante Toranzo Calderón, ministro del Ejército general Juan Carlos Peralta, comandante en jefe general Viviani Rossi, Estado Mayor del Ejército coronel Eduardo Viola, que alcanzaría la presidencia de la Nación en 1980 y en 1985 sería condenado a 17 años y 6 meses por violaciones a los derechos humanos. Secretario General de la Presidencia, capitán de navío Aldo Molinari, Ministro del Interior Bernardino Lavayru, Ministro de Educación Héctor Sandler, Secretario de Cultura Alejandro Gancedo, hijo, asesores contraalmirante Mario Robledo, almirante Antonio Rivolta, abogado, partidos políticos que lo acompañarían en la gestión: Movimiento de Afirmación Republicana de Silvano Santander y Isaac Maguid, Unión Cívica Radical del Pueblo, Socialismo Democrático, Democracia Cristiana, Partido Conservador. Colaboradores en planes y proyectos: Américo Gioldi, Héctor Caraba, Oscar Vicci, Constanza y Giannoni. La proclama sería ideada por el jurisconsulto Juan Carlos Sánchez Viamonte, amigo personal del general. En su libro ¿Quién mató a Aramburu?, el periodista Juan Alonso expresa: Aramburu comenzó el año 1970 de reunión en reunión, degustando canapés y pitando sus cigarros. Se contactó con sectores más influyentes de la sociedad. El establishment empresarial y ganadero lo veía como un político prolijo y ordenado, capaz de cortarle el paso al peronismo que se agazapaba en las sombras. Aramburu trabajaba sin descanso para desgastar políticamente a Onganía.
se había impuesto una fecha tentativa para dar el golpe definitivo contra el dictador al que le llamaba el Morsa, y sería el 10 de junio de 1970. Un emisario suyo, el coronel Carlos Salazar, se reunió con el jefe del ejército, Alejandro Agustín Lanusse, para prevenirlo sobre los peligros que enfrentaba la República y la necesidad imperiosa de derribar al presidente. Pero a Lanusse no le gustó la movida. Jamás le había caído en gracia el coqueteo político de Aramburu con radicales y peronistas. Entre sus allegados se burlaban de él. Sentía desprecio por sus movimientos zigzagueantes y lo ninguneaban diciendo que no le da el piné para ser presidente de nuevo. Creía que el poder había que lograrlo directamente con el ex líder exiliado y estaba convencido que él lo lograría. Pese al traspié, Aramburu continuó complotando. A algunos amigos de la sociedad rural les explicó que el golpe no sería cruento. Esta vez, dijo, no habría bombas ni tiros. En los días previos al secuestro, Aramburu armó rondas de reuniones con economistas y dirigentes sindicales que Perón calificaba de colaboracionistas. Quería captar la atención del líder justicialista y hacerle entender que los dos perseguían el mismo objetivo de mínima, voltear la revolución argentina. Perón, como siempre, implementó un juego de pinzas. Por un lado, promovía acciones gremiales en contra del gobierno y, aunque lo odiaba, dejaba hacer a Aramburu. Creía que los esfuerzos que éste estaba realizando por desgastar a Onganía e imponer un golpe institucional eran útiles a sus propósitos. Estaba seguro de que finalmente sería la organización peronista la que capitalizaría la caída del régimen. En su libro Z, Argentina, el crimen del siglo, de Próspero Germán Fernández Alvariño, señala: aunque Onganía no hubiese considerado histórico el discurso del general Aramburu, en el que fijó claramente el norte republicano y democrático para orientar a las generaciones jóvenes militares, era evidente que ya tenía posición tomada en su contra, porque no ignoraba, y tampoco Aramburu lo ocultaba, que existía entre ambos un abismo de diferencias. No habían transcurrido para entonces un año desde que el expresidente provisional escribiera a sus amigos: tuve oportunidad de leer en París declaraciones de Franco, en la que reafirmaba que las legítimas diferencias de opinión no pueden expresarse sino en el interior del régimen, es decir, dentro de la organización y del sistema implantado por Franco, y que todo sistema de partidos políticos debe permanecer desterrado de España. Es un pensamiento también que, aunque lo disimule, es el del gobierno argentino. Y más, tras la caída del gobierno constitucional del doctor Ilia, el teniente general Aramburu quedó un tiempo a la expectativa y en la esperanza de que el gobierno militar volviese sobre sus pasos, devolviendo a los partidos políticos, a la universidad y a la ciudadanía toda la posibilidad de que alcanzara su destino. Pero en 1969 tenía recorrido ya mucho trecho. Su figura volvió a atraer quienes querían aventar de nuestro suelo los intentos totalitarios. Libertad, paz, orden, convivencia, trabajo, derecho, justicia y progreso eran supuestos básicos impuestos por Aramburu para aceptar conversación, diálogo o entendimiento con cualquier grupo o representante de grupos que se le acercase. En agosto de 1969 tuvo, se refiere a Aramburu, que enviar a todos los mandos del ejército la imagen de sus preocupaciones, la propuesta de soluciones y un esquema claro y útil, positivo y capaz de llevar la conciliación a todos los argentinos. Ese mensaje lo recogió el coronel Molina, comisionado por los altos jefes para entrevistarlo y solicitarle su apoyo y concurso para lograr una salida a la dolorosa situación en la que se había traído a la República. Ese año, 1969, las reacciones ciudadanas, obreras y estudiantiles habían conseguido debilitar al gobierno de Onganía. Borda daba paso al general Imas, que llegaba de la provincia de Buenos Aires acompañado de Darío Saráchaga, quien fue compañero de promoción de Aramburu en el colegio militar. Imas y Saráchaga en 1930 habían conducido a los cadetes en la revolución de Uriburu. Este último abandonó entonces el ejército y se dedicó a la política, acompañado
acompañando al general Agustín P. Justo para la campaña presidencial de 1932. Se graduó de abogado, llegó al Poder Judicial, retirándose de la alta magistratura para volver a la política acompañado al gobierno de Onganía y colaborando con el general Imaz. En el semanario Causa Peronista del 3 de septiembre de 1974, en un artículo de 6 páginas, explica cómo los montoneros habrían secuestrado y enjuiciado y asesinado a Aramburu. En los relatos de Norma Rostito, Mario Firmenich, entre el 29 de mayo y el 2 de junio de 1970. El proyecto del Gran Acuerdo Nacional. El segundo punto del juicio a Aramburu versó sobre el golpe militar que él preparaba y que nosotros teníamos pruebas. Lo negó terminantemente. Cuando le dimos datos precisos sobre su enlace con un general en actividad, dijo que era un simple amigo. Sobre esto, frente al grabador, fue imposible sacarle nada. Pero apenas se apagaba el grabador, compartiendo con nosotros una comida o un descanso, admitía que la situación del régimen no daba para más, y que solo un gobierno de transición, para el que se consideraba capacitado, podía salvar la situación. Su proyecto era, en definitiva, el proyecto del GAN, que luego impulsaría la NUCE, la integración pacífica del peronismo a los designios de las clases dominantes. El último objetivo de Aramburu se inscribía en la situación política que vivía el país en aquel momento. Aramburu conspiraba contra Onganía, pero el proyecto de Aramburu para reemplazar al régimen corporativista de Onganía era políticamente más peligroso. Aramburu se proponía lo que luego se llamó Gran Acuerdo Nacional, la integración del peronismo al sistema liberal a través de peronistas de la calaña de Paladino, Coria y todos los burócratas participacionistas. Aramburu, que fragoteaba con varios generales en actividad, había superado hacía mucho la torpeza gorila del 55 en materia política. En 1970 era un agente hábil del imperialismo, un hombre que intentaba vaciar al peronismo de contenido popular en una maniobra eleccionaria de trampa. Usaba el peronismo de corbata y a los traidores que aparecían como dirigentes para aniquilar el movimiento, para aislar definitivamente al general de los peronistas. No le hubiera resultado muy difícil engrupir a la agilada, ofreciendo el olvido de viejos rencores, el mea culpa de los muertos, la negociación de los restos de Vita. En fin, todo lo que intentó la NUCE 3 años después y que desbarató el pueblo, pero en un momento en que las fuerzas del peronismo estaban lejos de ser óptimas, y este objetivo también lo logró Montoneros. Ahora tuvo que esperar 2 años para intentar la trampa. Para entonces, aquel reducido grupo era una organización poderosa, y sus cantos de guerra ya no eran las lágrimas de algún viejo peronista emocionado por el acto de justicia histórica de los muchachos de la guerrilla, y ahora la voz de las multitudes que enfrentaban al régimen en todos los frentes de batalla con las banderas de todos los jóvenes que, un 29 de mayo, se largaron a todo nada para enseñarle al imperialismo cómo contraataca y cómo golpea al pueblo a medida que se va organizando en la lucha. Quedó registrado como la primera vez en la historia que un personaje político, Firmenich, relata con detalles cómo mató a alguien. A ello se sumó un halo de misterio. Hasta hoy nunca se informó por qué se hizo, el reportaje, dónde, cómo, ni quiénes lo hicieron, escribieron o editaron. El primer comunicado de la organización Montonero fue ocultado atrás del espejo de un baño en un bar ubicado en Guise y Santa Fe. Fechado el viernes 29 de mayo de 1970, dirigido al pueblo de la nación y titulado Perón vuelve, el comunicado decía: hoy, a las 9:30 horas, nuestro comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu, cumpliendo una orden emanada de nuestra conducción a los fines de someterlo a juicio revolucionario. Sobre Pedro Eugenio Aramburu pesan los cargos de traidor a la patria y al pueblo y asesinato en la persona de 27 argentinos. Actualmente Aramburu significa una carta del régimen que pretende reponerlo en el poder para tratar de burlar una vez más al pueblo con una falsa democracia y legalizar la entrega de nuestra patria.
Oportunamente se darán a conocer las alternativas del juicio y la sentencia dictada. En momentos tan tristes para nuestra Argentina, que ve a sus gobernantes rematarla al mejor postor, enriquecerse inmoralmente a costa de la miseria de nuestro pueblo, los montoneros convocamos a la resistencia armada contra el gobierno gorila y oligarca, siguiendo el ejemplo heroico del general Valle y de todos aquellos que brindaron generosamente su vida por una patria libre, justa y soberana. Perón o muerte, viva la patria, comando Juan José Valle Montoneros. Su número 9, de febrero de 1970, 3 meses antes del secuestro de Aramburu, la revista Tiempo Social, afín al gobierno, publicó una tapa premonitoria de lo que se veía a Aramburu avejentado. Caín fue el título. El copete no era menos moderado. Quieren volver a sembrar el odio entre los argentinos. Y en el cuerpo de nota se lo defenestraba usando los mismos argumentos de la revista Extra. Fue presidente que, naturalmente, algunos murieron por error. Si Aramburu hubiera despertado odio como Rosas, viviría en la historia. El día que muera, no está lejano, porque ya está viejito y pobre, va a pasar al olvido. Tiene las manos manchadas de sangre, para lo cual no puede nunca más aspirar a la banda presidencial. En la última página, bajo el subtítulo Servicio Secreto y sin firma, se escribía: nuevamente hay clima conspirativo en el país. Esta vez se trata de producir un golpe palaciego al estilo del 13 de noviembre de 1955, y no sería extraño que estuviera en ello quienes tienen experiencia en la materia. El plan sería la destitución del presidente Onganía para que ocupara su cargo Aramburu, en quien se han despertado ciertos sentimientos mesiánicos después de un corto viaje que pareciera haber algo así como una inmersión en el agua de Jordán. ¿A qué viaje se refería en los periodistas de Tiempo Social? Aramburu solía visitar en Francia a su hija Sarita, casada con el diplomático Werner Burgat. Esa noche lo tenía propuesto investigar a Porcel, el director de Tiempo Social. Según Fernández Alvariño señala: me trasladé cuando se acercaba a la medianoche hasta la estación del ferrocarril. Desde allí le hablé: profesor Fernández, deseo hablar con usted. Estoy en la estación. ¿Podría acercarse hasta aquí? No lo conozco. Si quiere, venga usted a mi casa, fue la respuesta. A esta hora lo espero. 10 minutos después estaba allí. Dejé el taxi esperándome en la puerta. Vivía en una residencia lujosa de la calle Isabel la Católica. Me abrió la puerta una mucama y me condujo a través de una sala donde había varias señoras, hasta un ambiente muy bien amueblado donde me recibió Porcel. Usted dirá, dijo Porcel. Para desconcertarlo y confundirlo le dije la verdad. Soy de los amigos del general Aramburu. Usted instigó desde su periódico el secuestro y antes de que nos decidamos a usarlo en la causa abierta en la Cámara Federal, para no equivocarnos, decidimos oírlo. Así que me agradaría que me explicase algo. La foto de Caín, los artículos, las amenazas, lo de Aramburu viejito, que ya falta poco. Todo eso para nosotros tiene mucha importancia. Porcel habló. Dijo que si Aramburu no hubiese sido asesinado, nadie se hubiese preocupado por Tiempo Social. Que si todo pareciera como la instigación era porque se vinculaban dos cosas con una relación de causa y efecto. Yo estuve enfermo varios meses y en esos números yo no intervenía. Ahí había unos periodistas que se encargaban del material. Cuando terminó le dije: no había nadie del servicio de inteligencia del Estado. Puede ser que se hubiese metido, pero yo no lo sé. Usted dice que no dirigía el periódico en los meses que atacaba al general Aramburu, pero firmaba los editoriales. Usaron mi sello, escribieron ellos. ¿Quiénes eran ellos? Aquí se turbó. Bueno, ya le he dicho todo lo que quería saber. Noté que Porcel estaba encerrado y no quise apretarlo más. Me puse de pie y me acompañó hasta la puerta. ¿Qué sucedía en Tiempo Social en los meses de enero y febrero, cuando arreciaba la campaña de instigación? ¿Quién era el conductor? ¿Porcel? Una tarde, Molinari dejó para mí un sobre en el escritorio. Porcel, Moldes 1663. Fui. Era un edificio en el que vivían jefes militares. No pregunté por él.
Hice bien porque el administrador era uno de los que figuraba en el directorio de Pomar. Porcel había sido quien administraba y construyera ese edificio. No sabía qué títulos tenía, pero en la Dirección de Infraestructura de Aeronáutica los jefes lo conocían por ser empleado civil del ministerio. Aquel artículo que titulaba Aramburu pide limosnas y que aparecía no en un solo número de Tiempo Social, sino repetido en varios y dentro de ellos 2 veces, siempre con un recuadro debajo pidiendo que se lo pegase en las paredes. Más avisos oficiales, fabricaciones militares, Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, elogios a Onganía, a Imas, a Fonseca, a Señoreans, a Guevara, guerra a Aramburu y claros preanuncios de lo que iban a hacer con él. Temía pedir proceso por instigación al crimen, porque a pesar de que estaba seguro de que Montero Ruiz sabía, yo no quería correr el riesgo de perderlo todo, si un juez terminase fallando que Tiempo Social no era un aparato de instigación. Con el general Lavairo entrábamos siempre fatalmente al tema, y él, firme, sostenía con pronunciada seguridad: constituye una instigación al crimen. Di el paso, tenía riesgos, pero eran personales. Si la cosa se daba vuelta, me procesaban por falsa denuncia, quedaba el general Lavairo y el capitán Molinari para seguir adelante. Rusos blancos. Los rusos blancos eran emigrantes o exiliados rusos postrevolucionarios en contraposición a los rojos que ganaron la guerra civil y gobernaron desde el Kremlin, estableciendo la dictadura comunista. Tiempo Social llegaba a los militares y lo escribían los militares, capellanes, gente de todas las Fuerzas Armadas, y lo manejaban desde la Presidencia y desde el Servicio de Inteligencia del Estado. El acto del 21 de mayo, en el cual homenajearon a Aramburu, habían intervenido desde las sombras militares para perjudicarlo. Pretendían hacerlo aparecer recibiendo premios, junto a funcionarios del gobierno militares que estaban en función pública. El programa para ese acto había sido impuesto y pagado por el ejército. Dígame, Perazo, ¿quién podría ser el autor del artículo de Tiempo Social en el que se atacan a ustedes, a Guadaterrera, Moneta y al centro de rusos blancos? Perazo aceptó el reto. Se sentía feliz de haber encontrado a alguien que ponía interés en saber algo que solo él conocía al dedillo, y habló. UDEA, se refiere a una organización política anticomunista, está bien afirmada y ya nadie podrá sacarla de su lugar de importancia en la lucha contra el comunismo en Argentina. El otro grupo anticomunista está dirigido y controlado por el Servicio de Inteligencia del Estado. Es nacionalista y está manejado por Faleroni. Ellos están en el nazismo, en el nacerismo y en el Opus Dei. La acción contra el comunismo no puede hacerse a palos, sino con las ideas. Pero usted ve que doy conferencias, que voy a actos y llevo la representación de UDEA. Si usted estudia y bien el artículo de Tiempo Social, publicó contra lo que defendíamos a Aramburu, subrayó, encontrará una cosa muy sutil que le va a hacer a entender. UDEA tiene el apoyo de los rusos blancos y de la embajada china. Se refería entonces a la China nacionalista, con capital en Taiwán. Con ese artículo obligaba a los rusos a separarse de Aramburu y a la embajada china de Vietnam, a no seguir apoyándonos. El que no estaba interesado en romper ese núcleo que teníamos era Faleroni. Este está en la Escuela Nacional de Guerra vinculado con los jefes del ejército. Sabe mucho del comunismo y es hombre de mucha información porque sabe idiomas. Dispone de todas las revistas y folletos que se editan en el mundo sobre el comunismo. Además, Faleroni, señaló, conoce bien a los rojos porque militaba en el gobierno de Justo en los organismos colaterales del Partido Comunista. Yo tengo 2 folletos editados en Rosario en 1938 y en 1939, donde Faleroni propicia un frente único antiimperialista y otro sobre el aprismo y la lucha de clases. Después se pasó a la derecha y colaboraba en Crisol. Publicó un libro de homenaje a los caídos del 4 de junio, después del 17 de octubre de 1945, trataba la conquista del Estado por la Revolución Nacional. No se extrañe, dijo finalmente, que hablase contra Aramburu desde Tiempo Social. El 6 de septiembre de 1970,
Próspero Germán Fernández Alvariño presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia haciendo una prolija y cuidada síntesis del caso Aramburu. En el operativo para eliminar al teniente general Aramburu se cumplieron estudiadas y prolijas medidas para asegurar el éxito. Exposición del plan de secuestro por el ministro del Interior, general Francisco Imas, en su propio domicilio particular ante un sacerdote, un político y un funcionario policial. Difusión en medios policiales y en ambientes castrenses de una información confidencial elaborada en un servicio secreto según el cual el general tramitaría la simulación de su propio secuestro. Publicación de un folleto titulado 25 puntos con que se daban instrucciones a los generales, almirantes y brigadieres en actividad para asegurar su protección y la de sus familiares contra los secuestros que se anunciaban. Retiro de la guardia policial existente hasta entonces en el domicilio del general Aramburu, informada al propio general por el comisario de la seccional 17. Primera decisión de ejecutar el secuestro el día 28 de mayo y hecha a conocer en las oficinas del Ministerio del Interior posterior a la decisión de efectuarla el 29 de mayo. Anuncio de la esposa de un general del elenco gobernante a varias señoras sobre la inconveniencia de reunirse ese viernes 29 de mayo por el que se anunciaban secuestros. Desconexión del aparato telefónico del general Aramburu desde las 8:30 hasta las 11 para facilitar la tarea de los criminales. Negatoria de los funcionarios del Poder Ejecutivo para movilizarse en la búsqueda del general Aramburu. Acción inmediata posterior del subsecretario del Ministro del Interior, Darío Saráchaga, sobre amigos íntimos del secuestrado general Aramburu, afirmándoles que éste se había autosecuestrado. Luego el propio Ministro del Interior haciendo igual tarea para difundir igual acusación. Trabas puestas por funcionarios del Poder Ejecutivo a la labor de investigación y búsqueda que estaban empeñados los más cercanos amigos del teniente general Aramburu. Y por encima, o antes, la llamada Ley 18.670, dictada después de la fatalidad, y vuestra excelencia descubren a funcionarios públicos del Poder Ejecutivo involucrados por responsabilidad en el intento de secuestro de un diplomático extranjero. Se refiere al intento de secuestro del agregado comercial soviético Pivovarov. Días después de la desaparición de Aramburu, en tanto no se sabía nada de su suerte, el nuevo delegado de Perón, Jorge Daniel Paladino, recibió a Gandhi, o sea, Próspero Germán Fernández Alvariño, y al general Bernardino Lavairo en su oficina de la calle Tucumán, frente al Comité Radical de Capital. Paladino convocó a Mario Gurioli, de Guardia de Hierro, para que fuera testigo del encuentro. Lavairo tomó la palabra y fue terminante. Los amigos de Aramburu estaban convencidos de que el peronismo no tenía nada que ver con este secuestro. Juntamente con Gandhi acusaron a Onganía, a Bobby Roth, a Darío Saráchaga, del Ministerio de Interior, y al ministro Francisco Imas de ser responsables del hecho. Según Gurioli, Gandhi dijo: Saráchaga lo recibió directamente a Mario Firmenich varias veces, su ingreso quedó consignado en los libros de gobierno. Julio Bárbaro sostuvo siempre que la complicidad de la Revolución Argentina con el lanzamiento de la guerrilla en el país. No es como dicen algunos que Perón inventa la guerrilla la inventa Onganía. Perón quiso tomar esa violencia y darle un encuadre político, nacionalizarla, señaló Julio Bárbaro en un reportaje a 7 días en septiembre de 1984. Pablo Giussiani, en su libro Montonero, la soberbia amada, expresa: después del Cordobazo, sin embargo, comenzó a cobrar consistencia en el seno del ejército argentino una corriente militar liberal que, con Aramburu como alternativa, se fue distanciando de Onganía en busca de una apertura política. En los primeros meses de 1970 ya había inorgánicas deliberaciones castrenses, contactos tomados con las prescriptas fuerzas políticas y viajes discretos de emisarios a Madrid, signos todos de que el rumbo de la Revolución Argentina estaba por ser torcido hacia un proceso de democratización que contemplaba inclusive por primera vez en 15 años el reconocimiento legal del peronismo. Lo que se estaba viendo desde los santuarios del extremismo revolucionario argentino no era, desde luego, una situación de proceso de cambio. La realidad no cambiaba, sino que se manifestaba. Había que detener ese proceso, descabezarlo, en una cruzada para defender la claridad del peligro, y el enemigo era Aramburu.
Agente del ilusionismo demoliberal como Ilía y el general Prats, Aramburu fue secuestrado por los montoneros el 29 de mayo de 1970 y ritualmente sacrificado 2 días después en un acto de exorcismo dirigido a expurgar la luz, el espíritu de las tinieblas. Es curioso el destino de los demoliberales, doblemente execrados como máscaras del fascismo por la ultraizquierda y como personeros disfrazados de la subversión por un simétrico magismo de la extrema derecha. Esa fue la suerte de Aramburu, reaseguro de la derecha para el extremismo revolucionario y émulo de Kerensky para los ideólogos de la Revolución Argentina. Exponente, en suma, de un ilusionismo a 2 puntas que habría de convertirlo en blanco de una alianza, por lo menos objetiva, entre Onganía y los montoneros, entre la claridad y sus sacerdotes. El diario español La Vanguardia, del domingo 29 de agosto de 1969, señalaba: los intentos de influencia de las Fuerzas Armadas en la vida política argentina. La falta de unidad psicológica de los cuerpos castrenses favorece la actuación de Onganía. Buenos Aires, crónica de nuestro enviado especial. Cuando se celebró oportunamente el aniversario de la independencia, el presidente Onganía se reunió en comida de confraternidad con unos 2.600 oficiales de las Fuerzas Armadas. Como invitado de honor figuraba el primer ministro peruano, general Montañe, que se hallaba de viaje oficial en la Argentina. El presidente Onganía, al terminar el banquete, dirigió un mensaje al pueblo argentino y a las Fuerzas Armadas. En su discurso trazó el balance de los últimos 3 años, afirmando que habían sido ubérrimos a pesar de los últimos episodios sangrientos, cuya responsabilidad, por cierto, no atribuía al gobierno. Insistió en el restablecimiento de la autoridad y del orden público y se comprometió a llevar adelante su programa para hacer entrar al país en el tiempo social que, con el tiempo económico ya casi realizado y el tiempo político que vendría más tarde, componen los 3 jalones de su misión. La arenga fue juzgada por algunos de los oyentes como desprovista de novedades. Dependencias en el gobierno. Ejército. Desde hace por lo menos 2 meses venía hablando la calle con insistencia de desavenencias entre el presidente Onganía y el teniente general Lanusse, comandante en jefe del ejército, que contaría, se afirmaba, con el apoyo de sus 2 colegas de la Marina y la Aviación, almirante Pedro Niavi y general Jorge Martínez Ubiría. El primer roce se habría producido, al parecer, en abril pasado, cuando Lanusse decidió encarcelar a un general y 2 coroneles filoperonistas retirados por considerarlos implicados en asaltos a cuarteles y robo de armas. El nombramiento del general Imas como ministro del Interior tampoco fue bien visto por los 3 jefes militares. El presidente hubiera podido relevar de sus puestos, ya que tiene atribuciones para ello, a Lanusse y a sus 2 colegas. Pero esto hubiera significado dejar abierta la puerta de posibles golpes de militares más radicalizados. La ausencia del general Lanusse en la audiencia del presidente sirvió para darle pie a especulaciones sobre la diferencia entre ambos. Se llegó incluso a afirmar que Lanusse había presentado su dimisión a Onganía. Al paso de estas murmuraciones salió el teniente general con un mentis afirmando que su ausencia del acto se debía a motivos de salud. Generales con futuro, es un hecho que las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas revelan cierto desorden. Ambos aparecen como potencias separadas que tienen que pactar para mantener las respectivas posiciones. Por el momento parece que los militares dejan el gobierno capear solo el temporal porque atraviesa el país. Los ocupantes de la Casa Rosada, por su parte, parecen preferir no tener que acudir a las Fuerzas Armadas, sino cuando ya no hay más remedio para resolver problemas, como si temieran que saliendo a la calle los soldados pudieran verse tentados de penetrar en los salones del palacio. No parecen mantener los cuerpos castrenses una perfecta unidad psicológica y operativa, y ello puede ser la salvación del presidente Onganía. En los cuadros de mandos quedan aún muchos oficiales que pertenecieron a las fracciones de Colorados y Azules, que en 1962 se hicieron la guerra. Entre estos oímos a los generales, 52 en total. A algunos se los ve tenido de un color y a otros de otro. De los 6 que una importante revista bonaerense ha calificado de generales con futuro, cada uno muestra una tendencia diferente.
Serían estos 6 generales: el jefe del ejército, teniente general Lanusse; el jefe del primer cuerpo de ejército de guarnición de Buenos Aires, Gustavo Martínez Subiría, hermano del jefe de la aviación; el general de división José Jaime Toscano, jefe del Estado Mayor Conjunto; el comandante del segundo cuerpo de ejército en Rosario, Roberto Aníbal Fonseca, hermano del jefe de la Policía Federal; el general de brigada Ismael Zuluaga, que manda los 2 regimientos acorazados; y por fin el general de brigada Jorge Raúl Calcaño, cuyo prestigio profesional ha aumentado gracias a la labor pacificadora al tomar Córdoba, el mando militar después del estallido de aquella ciudad. Los grupos de presión. Según algunas fuentes bien informadas, son varios los grupos o personajes que presionan en favor de una sustitución del general Onganía. Algunos señalan que el general Aramburu presidió la junta que derrocó a Perón y que conserva cierta ascendencia sobre algunos medios. Otras apuntan hacia el general Julio Alzogaray. Juntamente con su hermano Álvaro, son partidarios de una línea liberal y están intentando renovar contactos con militares en activo. Circulan rumores hace una semana según los cuales ambos hermanos estuvieron a punto de ser detenidos. Presenta como una fuerza nueva que tiene en su poder respuestas adecuadas a los fenómenos contemporáneos y que incluyen el replanteo de una nueva economía influenciada por líneas exteriores y en una experiencia neoliberal o neocapitalista. Se barajaba, en fin, la posibilidad que el potencial golpe parta del seno del mismo gobierno y se apunta al general Osiris Villegas por sus lazos con los sectores militares más fuertes como posible coordinador. No se desprecian tampoco las probabilidades de los generales Guglielmelli y Cáceres Monier, director de la Gendarmería y hermano del actual ministro de Defensa, cuyo acceso al cargo se supone ha sido obra de los generales más potentes. Gobierno paralelo. La intervención de los soldados el 22 de mayo pasado en Córdoba para sofocar un alzamiento popular que había desbordado a la policía, amenazaba con tomar la ciudad, fue decidida por el alto mando, el cual Onganía solamente dio su aval 24 horas más tarde. Los militares, por su parte, tomaron como un desaire el nombramiento para ministro de Interior a favor del general Imas, en quien tienen muy poca confianza. Imagen 50. Onganía, obrando así, pensaba robustecer su posición, ya que, asegura, las Fuerzas Armadas no gobiernan, ni cogobiernan, ni deben hacerlo nunca. Pero los jefes de estas le hicieron saber entonces que no garantizaban la seguridad del gobierno si no se ponía en sus manos el mando total de todas las zonas conflictivas. Los militares, aducían, no quieren ser únicamente instrumentos de represión, lo cual daña la imagen del ejército. Desean, en cambio, participación en otra política que restañe las heridas sociales. Se había establecido lo que algunos autorizados comentaristas califican como gobierno paralelo. En aquella provincia, al darse el cargo de gobernador de la misma, califican de gobierno paralelo, y el general Calcaño, quien inició un diálogo con los obreros, adelantándose en 48 horas al anuncio del tiempo social hecho por el presidente, aunque su mandato solo duró 20 días, quedó demostrado que las Fuerzas Armadas quieren presentar al pueblo una opción entre ellas mismas y el actual gobierno, según el diario español La Vanguardia del domingo 24 de agosto de 1969.